Entonces, tengo aquí el tema de análisis cinemáticos en forma puntual. Voy a ver el tema de la solución a las ecuaciones vectoriales, mismas que nos van a servir para resolver el problema de posición, de velocidad y de aceleración. Comenzamos con la expresión de un vector, la forma de representarlo. Aquí lo tengo en forma polar. No es una representación matemática, pero me sirve para conocer el valor de la magnitud y de la dirección, la cual la tengo aquí representada en la gráfica del vector. La proyección de R en el eje de las X es R coseno de teta, siempre y cuando teta se mide en el eje de las X, en el eje de la Y es R seno de teta. Se definen los vectores unitarios y J, que son de vectores de magnitud unitaria, y se dirigen a lo largo del eje de las X y a lo largo del eje de las Y, respectivamente, como se puede observar en la figura. Ahora bien, voy a expresar la proyección de R en el eje de las X como un vector Rx, en el eje de las Y como un vector Ry, de tal manera que puedo establecer esta suma vectorial. R es igual a Rx más Ry en forma vectorial. Rx en forma vectorial es la magnitud, que es R coseno de teta por I, que es el vector unitario que se dirige a lo largo de las X. Luego similar lo hago con Ry, R seno de teta por el vector unitario J. Una vez que reemplazo estos dos vectores en esta ecuación, puedo sacar como factor común R, ya que R es un escalar. Y este término que está dentro de los paréntesis lo voy a llamar E gorrito, que es un vector unitario, que su magnitud es unitaria, pero se dirige a lo largo del vector R. Así como I se dirige a lo largo del vector X y J a lo largo del vector Y, E se dirige a lo largo del vector o de la dirección del vector. Ojo, la proyección de E no es I en el eje de las X, y es J en el eje de las Y. La proyección de E en el eje X y en el eje Y, respectivamente, es coseno de teta y seno de teta. No es I ni J. No es unitaria las proyecciones. Sin embargo, al sacar la magnitud de ellos, pues sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, luego su raíz, la cual por identidad trigonométrica sabemos que siempre va a ser 1 independientemente del valor de teta. Vamos a considerar una ecuación vectorial de esta forma, una sumatoria de muchos vectores igualadas a cero. Entonces, como un vector posee magnitud y dirección, entonces, en una ecuación vectorial, una ecuación de suma vectorial, para que tenga una solución, el número máximo de incógnitas que yo puedo tener es 2. Se puede expresar aquí la magnitud y dirección, ya sea de un vector o de otro o de un mismo vector. De aquí se tienen varias combinaciones. ¿Cómo puedo asegurar que solamente puedo disponer de 2 incógnitas para que tenga solución? Bueno, un vector en 2 dimensiones como del que estoy hablando, se puede descomponer en 2 ecuaciones escalares, que es la sumatoria de componentes en X igual a 0 y la sumatoria de componentes en Y igual a 0. Entonces, al hacer esta descomposición rectangular, me permite generar 2 ecuaciones. Por lo tanto, el número máximo de incógnitas pues son 2, por el número de ecuaciones, según la regla del álgebra. Vamos a ver las combinaciones que puedo tener en una suma vectorial, tomando como referencia que las incógnitas pueden ser la magnitud, dirección de un vector o de otro, o de ambos vectores, o de un vector, perdón. Entonces, las combinaciones son las siguientes. Se desconoce la magnitud de un vector y la dirección de otro vector. Este caso lo vamos a aplicar al problema de posición en el mecanismo. Se desconoce la magnitud de un vector y la magnitud de otro vector. Este problema o esta combinación se presenta cuando estoy realizando una solución de la ecuación de velocidad o de aceleraciones en el análisis de mecanismos, en el tema llamado polígono de velocidad y polígono de aceleración. Se desconoce la dirección de un vector y la dirección de otro vector. Esta combinación le compete, o lo vamos a ver, al problema de posición en mecanismos. Por último, se desconoce la magnitud y la dirección de un vector, el cual se aplica en la solución de ecuaciones vectoriales de velocidad y aceleración en mecanismos. Vamos a ver cada uno de los casos, cómo se puede presentar en forma gráfica y cómo se puede presentar en forma analítica. El primero de ellos es, conozco el vector R completamente, conozco la magnitud y dirección del vector R. Del vector P, conozco la magnitud, pero desconozco la dirección. Del vector Q, desconozco la magnitud y conozco la dirección. Vamos a ver cómo sería una solución gráfica a estos 3 vectores. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos es graficar el vector R. Okay, aquí estoy inventando una magnitud y una dirección para explicar solamente cómo es la solución gráfica. Ahorita no me interesan valores ni del módulo ni de la dirección. Aquí grafico el vector, suponiendo que esa es su representación. Como del vector P conozco la magnitud pero no la dirección, entonces lo que voy a hacer es trazar una circunferencia
cuyo radio es la magnitud de P alrededor de donde termina el vector R, que es el origen de P, porque están sumando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que por aquí está el vector, por aquí está, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde? No sé, porque no conozco la dirección, pero sé sé que la magnitud es conocida. Entonces, por aquí va, por aquí para, no sé en dónde está. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para solucionarlo? Pues me voy con el otro vector, que va a partir de Q para cerrar el polígono. Entonces, parte de Q y observen que puede intersectar en dos lugares. ¿Qué significa? Que si esta es la magnitud de P y esta es la dirección de Q, ¿por qué la dirección de la Q la tracé con una línea? Porque es dirección, no magnitud, es dirección. Entonces, se tienen dos soluciones. ¿Sí? ¿Cuál de las dos soluciones es la correcta? Las dos son correctas. ¿Sí? Las dos son soluciones correctas. Hay que ver en la aplicación de donde estoy extrayendo estos vectores, cuál de ellas es la que me interesa. Aquí estoy representando las dos. Esta es la primera solución, R más P más Q, por eso Q lo pongo hacia abajo, es igual a 0. Y aquí está la otra solución, R más P más Q igual a 0. Si quiero solucionar esta ecuación vectorial en forma analítica, dispongo de dos opciones. Uno, mediante la descomposición rectangular, que es sumando las componentes en X, y otra sumando las componentes en Y. Que por esta ocasión no voy a entrar en detalle la complejidad de solucionar este tipo de ecuaciones, solamente lo voy a dejar así. Se complica un poco, sí es posible, pero se complica un poco. Sin embargo, existe otra alternativa más sencilla, que es la reducción de la ecuación vectorial a una ecuación escalar mediante el producto escalar. Si de esta ecuación despejo P, por poner un ejemplo, que me interesa algo de P, P es igual a menos R más Q, lo multiplico por sí mismo cada miembro de la ecuación, P por P, y R más Q negativo por R más Q negativo, por lo cual se hace positivo, y me queda esta expresión. Más adelante, ya al final de la filmina, voy a ver cuál es el resultado de esta expresión, pero el resultado definitivamente tiene que ser un escalar. Y cuando hablo de un escalar es que se va a reducir el número de incógnitas. En lugar de tener dos por la ecuación vectorial, va a tener una por la ecuación escalar. Y esa incógnita que me queda aquí es la que yo necesito, y me voy a quitar la incógnita que no necesito. Más adelante vamos a explicar por qué sucede eso. Un ejemplo de ello es la solución gráfica al problema de posición en un mecanismo manivela-biela-corredera. En un mecanismo manivela-biela-corredera, yo defino la manivela en una posición dada, mediante la cual quiero determinar dónde está la corredera. Entonces, como aquí tengo un movimiento de rotación relativa de B con respecto a de manera curva, o sea, de manera circular, entonces trazo una trayectoria circular cuyo radio es la longitud de la biela. Así es como se hacen o se realiza la solución gráfica al problema de posición. Entonces, conozco la magnitud, pero no la dirección. En este caso, conozco la dirección de la corredera, es decir, conozco cómo se desliza, pero no conozco la magnitud. Entonces, al proyectar la línea, observo que aquí hay una solución y acá hay otra solución. Simplemente en este ejemplo voy a tomar esta solución. Es decir, cuando la manivela se encuentra en esta posición, aquí está la corredera. ¿Okay? Lo puedo hacer para otra posición, va a estar en otra posición la corredera y así sucesivamente. Caso 2. Obviamente, conozco todo el de R, gráfico de R. Ahora desconozco la magnitud de P y desconozco la magnitud de Q. ¿Qué significa? Que conozco la dirección de ambos. Como voy a graficar la dirección de ambos, cuando grafico dirección son líneas rectas, cuando grafico magnitud son circunferencias. Entonces voy a trazar la línea recta de la dirección de P, suponiendo que fuera esta. Luego la dirección del vector Q, la recta, suponiendo que fuera esta. La intersección es precisamente la única solución a la ecuación vectorial y quedaría expresada de esta manera. R más P igual a Q. ¿Sí? Observen que ahora Q lo estoy colocando hacia arriba para que respete el orden de la ecuación vectorial. R más P es igual a Q. En forma analítica se puede hacer por descomposición rectangular y es muy sencilla. Esa no conviene hacer una reducción escalar. Así se soluciona en forma analítica mediante una descomposición rectangular y es fácil. Un ejemplo de él es la solución al problema de velocidades mediante la estrategia del polígono de velocidades. Entonces, digamos que esta es la dirección de la velocidad de A, esta es la dirección de la velocidad de A, como es una relativa de ser perpendicular a la barra BA, y esta es la dirección de la velocidad de B. Vamos a suponer que fuera una corredera, que esta fuera su dirección, entonces la trazo. Donde se intersecten en la solución, velocidad de A, la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Este es un claro ejemplo de la opción 2 o el caso 2 en la solución de las ecuaciones vectoriales. Caso 3. Nuevamente, conozco R. Ahora desconozco la dirección de P y la dirección de Q, pero conozco la magnitud de ambos.
como conozco la magnitud de ambos, voy a tener dos circunferencias. Entonces, grafico la circunferencia de P, cuya magnitud, ¿verdad? Se utiliza como radio. Lo mismo hago con Q, el cual tiene que iniciar aquí en P para cerrar el polígono. Y observen que hay dos soluciones. Siempre que tengo una circunferencia, tengo dos soluciones. Si tengo dos circunferencias, siguen siendo dos posibles soluciones. En este caso, voy a expresar solamente una, la de aquí. R más P es igual a Q, según esta expresión. R más P es igual a Q. Se puede solucionar mediante una descomposición rectangular, sin embargo, es muy complicado solucionarlo mediante esto. Sí se puede, pero hay que utilizar identidades trigonométricas para hacer la reducción de la ecuación. Sin embargo, se puede hacer, para este caso, una reducción de la ecuación vectorial a una ecuación escalar por medio del producto escalar, precisamente. Supongamos que quiero la dirección de P, es decir, la dirección de Q la quiero eliminar. Separo Q, ¿okay? Lo multiplico por sí mismo y al multiplicarlo por sí mismo Q me voy a quitar la dirección. Más adelante lo voy a demostrar. Supongamos que me quiero quitar la dirección de P, pues despejo P y lo multiplico por sí mismo. ¿Okay? Adelante que veamos el resultado de estas expresiones, vamos a ver cómo se va a quitar la dirección y se hace una reducción de una ecuación vectorial a una ecuación escalar. Ejemplo de ello, hace rato vi como ejemplo la solución al problema de posición de un mecanismo manivela-biela corredera. Aquí es para explicar el caso anterior, voy a explicar la solución al problema de posición de un mecanismo de manivela oscilador. Posición de la manivela en el ángulo deseado, la biela, en la trayectoria de este punto con respecto a la trayectoria relativa circular, la trazo, es decir, la trayectoria de esta circunferencia, el radio de esta circunferencia viene siendo la longitud L3 de la biela, y luego la longitud de esta, que lo voy a llamar L4, tras otra circunferencia. Podemos observar que hay dos soluciones, una acá y otra acá. Las dos son soluciones correctas. ¿Cuál voy a utilizar? Pues depende en dónde se esté moviendo el mecanismo. Si estás trabajando acá, en este lado o en este lado, lo cual la literatura le llama como solución abierta y solución cerrada. El último caso es cuando desconozco la magnitud y dirección de un vector. Esto es muy sencillo de resolver. Simplemente grafico R, grafico P, son ejemplos, ¿verdad? De algunos módulos y direcciones, y la resultante es Q. Y es muy fácil de solucionar por medio de descomposición rectangular. Esto también se hacía en el polígono de velocidades, en el polígono de aceleraciones, sobre todo cuando queremos determinar la velocidad y la aceleración de un punto de una biela que está conectada a otra biela. Eso es, o que está libre, vaya, o conectado a otra biela. Ok, por último, vamos a ver precisamente cómo se hace la reducción mediante el producto escalar. Cómo una ecuación vectorial se puede reducir a una ecuación escalar precisamente multiplicándola por sí mismo mediante el producto escalar. Vamos a definir estos vectores en forma polar, magnitud y dirección. Es muy obvio la representación, minúscula y teta R, minúscula y teta P. Hago una multiplicación escalar de Q por P. Por definición, es la multiplicación de sus magnitudes, Q por P, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, es decir, coseno de teta Q menos teta P. Ahora multiplico P por Q por coseno de teta P menos teta Q. Esta es una entidad trigonométrica que parte que el coseno de un ángulo es igual al coseno del ángulo negativo. O sea, coseno de 30 es igual al coseno de menos 30. Coseno de 40 es coseno de menos 40. Por lo tanto, como conmutan los módulos, y al tener esto como una entidad trigonométrica, concluyo que el producto punto o el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. ¿Sí? Repito, el producto punto o producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. Además, si multiplico un vector por sí mismo, A por A, sería A por A, que está cuadrada, por coseno de teta A menos teta A, es decir, coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Me estoy quitando la dirección. Aquí es donde yo les decía que cuando multiplico un vector por sí mismo, me quito la dirección y solamente me quedo con el cuadrado del módulo, que en este caso es A cuadrado. Habiendo mencionado esto, ahora sí puedo ver el resultado de la operación matemática Q igual a R más P o Q igual a R menos P, la cual estuve mencionando en las filminas anteriores. Entonces, si Q es igual a R más P, voy a multiplicar Q por sí mismo y R más P por sí mismo. Entonces, Q por Q, usando esta propiedad, sería Q cuadrado. Y ahora sí, utilizo este binomio. ¿Sí? Es un binomio al cuadrado, pero lo menciono nada más
para ejemplificarlo con el binomio escalar, el binomio cuadrado escalar. Aquí no puedo hacer un binomio cuadrado porque son vectores, pero en cierta manera cumple con lo mismo. Observen, sería el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más 2 veces el módulo del primero por el módulo del segundo, más que hay que agregar por el coseno de la diferencia de estos dos ángulos. Y aquí en lugar de más tengo menos, se cumple lo mismo, solamente que aquí aparece el signo negativo. Entonces, esta va a ser la reducción de una ecuación vectorial a una ecuación escalar. Aquí está una ecuación escalar, donde me estoy quitando la dirección de Q. Ustedes pueden observar, no es más que la ley de coseno.